Muchísimas gracias. Seguimos con más información. 0049 quebrado 2023 de diciembre del año 2023. Resulta que este señores solito se autonombran y se alargan su mandato. ¿Qué dice la ley del Tribunal Constitucional? La ley del Tribunal Constitucional en su artículo 48 expresa de que ninguna autoridad puede emitir resoluciones para sí. Ninguna autoridad, en este caso judicial, debe ni tiene esa posibilidad de emitir resoluciones a su favor. Y lo que han hecho estos autoprorrogados es emitir resoluciones para sí. Y desde ahí empiezan a vulnerar la ley, las normativas nacionales y la misma Constitución. Además, fíjense, la ley del Tribunal Constitucional, ley número 027, en su artículo 14, para ser preciso, así como también la ley 025 del órgano judicial, en su artículo 35. De la misma manera, los artículos como el 166, parágrafo segundo, una vez más citando a la ley del órgano judicial, ¿qué dice? Pueblo de Bolivia dispone de la siguiente manera: que los magistrados desempeñarán sus funciones por un periodo improrrogable de 6 años. Tanto la Constitución, la ley del 025, la 027 no permite prórroga. Y si nos vamos al origen del constituyente, tampoco permite la prórroga. Así lo expresaba la Comisión de Justicia en el origen del constituyente. Y vámonos a la Constitución. El artículo 183, parágrafo primero, artículo 188, parágrafo tercero, artículo 194, parágrafo tercero y el artículo 200 de la Constitución Política del Estado expresa: durarán en sus funciones de 6 años los magistrados del órgano judicial. Demuéstreme, señores del gobierno, dónde, en qué parte, en qué inciso, en qué norma dice que se pueden autonombrar y autoprorrogar. No existe. Respecto a este tema, el exministro salía con una aseveración citando 3 sentencias. Y este señor ministro de nombre Iván Lima Manolo Magne expresaba en el país para justificar la autoprórroga del gobierno, citando 3 sentencias de la CIDH, es decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas, Trujillo versus el Estado de Venezuela, así como también Mirna Mac versus Guatemala, así como también ha hecho cita de estas sentencias que la CIDH ha emitido, por citar algunos. Solo vamos a mencionar uno, que le hemos demostrado, es más, en su momento le hemos retado un debate al ministro de Justicia que me demuestre en qué parte de estas sentencias de la CIDH dice que uno puede autonombrarse y autoprorrogarse. Nunca no se ha respondido, ni ha tenido la hidalguía ni la valentía de debatir de cara al pueblo boliviano. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Trujillo, Venezuela? Que las autoridades, en este caso jueces y magistrados, deben actuar apegado al derecho. ¿Qué significa? Respetar la ley, la Constitución. ¿Y qué te dice la ley y la Constitución? Que su mandato es por el lapso de 6 años. No hay prórroga que pueda ser justificable. Y luego sale este señor presidente que estaba en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia, un señor Jaimes, indicando de que el artículo 8 de la Constitución dice que le permitía autonombrarse y autoprorrogarse. ¿En qué parte de la Constitución del artículo 8 establece el autonombramiento y la autoprórroga? Yo tengo acá a la mano la Constitución Política del Estado. El artículo 8 habla de los principios constitucionales. Habla de la siguiente manera, para que se oiga de manera textual. Realmente da pena estos magistrados, no sé cómo han asumido este cargo tan importante del Estado. Dice: el Estado asume y promueve como principio ético-morales de la sociedad plural el ama yuya, ama aquella, ama sua, ñan dereco, teco cabi, ibimarey, capagñán y sumas camaña. ¿Dónde dice que se puede autonombrar y autoprorrogar las autoridades judiciales? No existe. Luego dice este señor presidente de Oruro, este magistrado del Tribunal Supremo, no solo el artículo 8, sino también el artículo 9. Acá yo tengo a la mano la Constitución
el artículo 9 constitucional habla de los fines y funciones esenciales del Estado, pero en ninguno de los fines y funciones del Estado señala la autoprórroga y el autonombramiento. No existe. Por tanto, estos señores son usurpadores, son inclusive, yo lo había denominado delincuentes confesos, porque resulta que estos señores habían pedido a la Asamblea que les reconozcamos con una ley. Es decir, han emitido la declaración 0049-2023, decía ahí que nosotros tenemos que emitir una ley para reconocerlos, y luego sacan este autoconstitucional. El autoconstitucional 034/2024, ¿qué dice? Diputados, senadores, reconózcanos, somos ilegales. Los diputados y senadores ni la Asamblea les ha reconocido ni les va a reconocer. Por tanto, estos señores son violadores de la Constitución, de la ley, son usurpadores y están usurpando funciones que no le corresponde. Así lo establece el artículo 122 constitucional, donde dice que son nulas de aquellas personas que ejercen funciones que no les corresponde. Además, están tipificados sus delitos en el Código Penal con el nombre de usurpación de funciones. Por tanto, el fiscal general, no solo esta, sino el anterior, ya debía iniciarlo de oficio el proceso penal a estos señores que están usurpando funciones. En un segundo punto, señalar al pueblo boliviano. Justamente esta semana que ha pasado, se ha aprobado el proyecto de ley 075. Este proyecto de ley, que expresa de la siguiente manera: se deja sin efecto el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional 049/2023, de fecha de diciembre de 2023. En su artículo 2, que dice de manera textual: los magistrados, los consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado, cesaron o cesarán en sus funciones el 2 de enero del año 2024. A partir de ahí son usurpadores, son ilegales y por tanto, llámese autos constitucionales, llámese declaraciones constitucionales, llámese sentencias constitucionales, no tienen ningún efecto jurídico para que pueda aplicarse en el país. Estos señores nos exige al pueblo boliviano cumplir la Constitución y la ley. Pregunto yo, ¿cumplen, respetan los magistrados autoprorrogados la Constitución y la ley? Por tanto, debe haber inclusive la desobediencia civil ante estos autoprorrogados y usurpadores que han degenerado la desinstitucionalización del país, porque se han transformado hoy en diputados, se han transformado en senadores, ahora se transforman en tribunal electoral y están llevando al país a un caos y a una total desinstitucionalización. Los responsables son el Tribunal Constitucional a la cabeza del señor Luis Arce Catacora, porque fueron sus ministros, fueron el gobierno de Luis Arce Catacora que han intentado protegerlo, justificar la autoprórroga. Y yo en una reunión le he retado al ministro, al vicepresidente y al presidente: demuéstreme y traiga al ministro que me demuestre dónde dice que se puede autoprorrogar. Y se le dije de forma personal en una reunión y nunca nos demostraron al pueblo boliviano. Por tanto, cuando una persona en derecho es cómplice de un delito, al cómplice también se le llama delincuente. Por tanto, explicarles, salía el ministro de Justicia a decir: el hermano Andrónico Rodríguez se ha equivocado al promulgar la ley 075. Y yo le dije al señor ministro, realmente es increíble que el ministro de Justicia haga semejantes declaraciones de una aberración jurídica. Dice que el vicepresidente, estando en el país, puede ser al mismo tiempo presidente y presidente del país y presidente de la Asamblea Legislativa. Semejante aberración de un ministro de Justicia. ¿Cómo es posible que, ojalá o tal vez nunca ejerció la profesión,
o no tiene conocimiento, o simplemente hay que escribírselo a un libreto para que empiece a leer y decir lo que no es correcto. Yo le he invitado a este señor que lea el artículo 169 constitucional, que lea el artículo 163 constitucional numeral 12, que lea el artículo, para ser preciso, número 12, y le doy lectura de manera objetiva. Escuche, señor ministro y pueblo de Bolivia, para desmentirle que este señor miente que una persona puede ocupar dualidad de funciones. Artículo número 12, parágrafo tercero: las funciones de los órganos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí. Y le invito a leer lo que dice el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados? Artículo 4, que por prelación, si no está el presidente del Estado, asume el vicepresidente el cargo de la máxima autoridad del Estado, la presidencia. Por tanto, deja de ser presidente nato de la Asamblea Legislativa y por prelación asume el presidente del Senado para constituirse presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo establece el artículo 4 del reglamento. Y vámonos al artículo 39 de la Cámara de Senadores. Dice que por ausencia o impedimento, el presidente del Senado, en ausencia del vicepresidente, asume la presidencia de la Asamblea Legislativa. Fíjese, son dos cosas. La Constitución en su artículo 158 dice que ambas cámaras se rigen de acuerdo a su reglamento. Y el reglamento dice ausencia e impedimento. Le voy a explicar, señor ministro, desde acá. Impedimento y ausencia. Ausente estaba el presidente Luis Arce Catacora porque se viajó fuera del país, se encontraba ausente. Y David Choquehuanca está impedido de asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa porque está asumiendo el rol de presidente del Estado. Por tanto, el señor Andrónico Rodríguez se constituye presidente nato de la Asamblea y lo que promulgó esta semana es legal y legítimo, el proyecto de ley 075. Y este proyecto de ley tiene plena vigencia y el técnico de la Gaceta Oficial ya debería haber publicado, porque incurre también responsabilidades por la desobediencia y el cumplimiento a la normativa. Esperemos que los hermanos del Senado inicien un proceso en la vía administrativa por no cumplir el mandato que por jurisprudencia, por costumbre, lo hacía la Gaceta Oficial. Por tanto, este proyecto de ley que ahora está sancionado y promulgado prácticamente deja foja cero y les manda a los magistrados a su casa. Asimismo, yo digo que no solo hay que mandarlo a su casa. Señor fiscal, póngase a la mano la Constitución y las leyes, y en la recta razón del derecho debe iniciar un proceso penal de oficio contra los autoprorrogados por usurpación de funciones. Y estos señores autoprorrogados expresaron, fíjense, mira lo que han hecho. Se convierten como senadores, se convierten como diputados, ahora se convierten como órgano electoral, emitiendo autos constitucionales para decir, este boliviano y boliviano ya no tiene derecho político. Estos señores no solo se convierten tampoco en diputados, senadores, sino se convierten en constituyentes. Quieren reformar la Constitución cuando en gana les viene. Cuando la Constitución, su artículo 411, parágrafo segundo, te dice que para reformar pues de manera parcial es correspondiente a la Asamblea y hay un procedimiento. Y para hacerlo total necesitas una Asamblea Constituyente. Y estos autoprorrogados se vuelven constituyentes. No solo diputados ni senadores. Por eso han emitido autos para decir que el hermano Evo Morales está inhabilitado. ¿Quiénes son ellos para decir que está inhabilitado cuando son ellos autoprorrogados y violadores de la Constitución? Porque la opinión consultiva y la sentencia constitucional habilita al hermano Evo Morales para la candidatura 25 y 30 en las contiendas electorales. No lo van a poder frenar. Una resolución no está por encima de la Constitución. La opinión consultiva de la CIDH, de la Corte Interamericana, es vinculante para el Estado. Como es vinculante, debe ser de obligación acatarla en el Estado boliviano. Y esta opinión consultiva abre todas las puertas
para que el hermano Evo Morales pueda postularse no solo 2025-2030, sino también 2030 hasta 2035 en las elecciones que se pueda vecinar. Lo otro, hay que decirlo, porque nunca hicieron cita al parágrafo 38, 39 y 148. Las decisiones que ahora adelante emite el Tribunal Electoral y estos autoprorrogados son meramente decisiones políticas y no apegado a la recta razón del derecho, ni a las leyes, ni a la Constitución. Entonces, como son decisiones políticas para intereses particulares, el pueblo boliviano debe desobedecer a estas autoridades que vulneran la Constitución y pisotean la democracia del pueblo boliviano. Finalmente, para no alargarme mucho, insto al pueblo boliviano como la expresión máxima del pueblo boliviano, porque dice el artículo 7, la soberanía reside en el pueblo boliviano, el poder máximo se encuentra en los bolivianos y las bolivianas, y sean estas las que hagan respetar, porque debemos unificarnos y cohesionarnos. Este gobierno pretende dividirnos y empezar a aniquilarnos al sector campesinado, indígena, obrero, empieza a dividir a los sectores sociales. Solo la unidad y la fuerza coercitiva contra el autoritarismo y la dictadura nos va a permitir derrotarlos. Y así dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 2. Cuando un gobierno se vuelve déspota, cuando un gobierno no respeta la Constitución, cuando un gobierno pisotea las leyes, cuando un gobierno somete a la democracia, cuando un gobierno viola los derechos humanos, es un derecho rebelarse y hacer revolución del pueblo boliviano. Y muchísimas gracias, con mucha fuerza. ¡Que viva nuestro comandante Evo Morales! ¡Que viva el movimiento al socialismo! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Abajo el gobierno facho derechoso! Muchas gracias. Muchísimas gracias.